El Congreso de la República, Segunda Vicepresidencia y la Oficina de Cooperación Internacional presentan el curso virtual Capacitación en la Labor Parlamentaria, gracias al apoyo de Hans-Idel Stiftung. Hablar sobre las iniciativas de ley en el Perú. Pues bien, la eficiencia y la eficacia del trabajo parlamentario de un legislador no necesariamente se mide por el número de proyectos de ley que esté presentado, sino fundamentalmente por ese número de iniciativas de ley de su autoría que lograron convertirse en leyes de la República, así como también en el impacto que tuvo esta ley aprobada por el Congreso en el ejercicio de la misma ya en la sociedad. Para entender el procedimiento legislativo es importante referirnos a 4 fuentes de estudio. La primera de ellas, el derecho constitucional, que nos va a permitir conocer el marco jurídico y doctrinario de la función legislativa encarnada en el Congreso de la República. Aquí el objeto de estudio y referencia es la Constitución Política del Perú. Otra fuente de estudio importante es la ciencia política, porque nos va a permitir conocer en el acto legislativo el ejercicio de poder y la correlación de fuerzas que existe para la aprobación de una iniciativa de ley. ¿Dónde la encontramos? En el acto mismo de la decisión o la votación que tiene el legislador cuando va a decidir sobre la sanción de una ley. Otro tema importante de estudio es el derecho parlamentario, porque nos va a permitir conocer esas normas internas procedimentales que van a regular desde la presentación de la iniciativa, en virtud de los requisitos formales de ley, hasta el debate, la aprobación y el dictamen de la misma. Esto lo encontramos en el reglamento del Congreso de la República. Y finalmente, otro tema importante o fuente de estudio es la técnica legislativa, que nos va a permitir conocer todo ese conjunto de directivas y procedimientos para la organización, estructura y codificación de una iniciativa de ley. Esto lo encontramos en las directivas y manuales del Congreso de la República. Estas 4 fuentes de estudio nos van a permitir entender no solamente la naturaleza del acto legislativo, sino muy puntualmente el procedimiento y la decisión política que significa aprobar una ley. Pues bien, ¿por qué consideramos que la Constitución es importante, que el procedimiento legislativo, que el reglamento y las directivas son de relevancia para la aprobación de una ley? En primer lugar, deberemos referirnos a la Constitución Política del Perú. La Constitución, como sabemos, en un Estado democrático como el nuestro, nos provee de ese marco jurídico general para garantizar igualdad, libertad, tolerancia dentro de un Estado de Derecho. Nos decía el profesor Pérez Arroyo que la Constitución tiene que ser vista desde 2 fuentes, la formal y la material. La formal porque es una norma construida por la sociedad para poder organizarse y dirigirse. Y material porque luego de su aprobación las libertades continúan en el mismo rango para poder ejercerlas dentro de la sociedad con la Constitución. Entonces digamos que esta Constitución nos va a permitir tener en el Parlamento, garantizar la institucionalidad, darle legitimidad al acto legislativo y a su vez coherencia en la correlación de la estructura normativa en el país. Pues bien, la Constitución en el artículo 102 dice que es una función o una atribución del Congreso dar leyes, pero ¿qué es una ley? Existen diferentes interpretaciones de carácter jurídico, sociológico o filosófico, pero podemos resumirlas en ese sistema de reglas y normas que van a regular la conducta humana dentro de la sociedad. Además, estas regulan la misma estructura del Estado y pueden ser dadas solo por el Congreso de la República. La Constitución también establece en el artículo 102 que el Congreso puede interpretar, modificar o derogar leyes, ¿no? Esto lo hace para poder completar la función o el procedimiento mismo del legislar que tiene el Congreso. La estructura normativa peruana, que es la misma que ha sido tomada en la doctrina de Kelsen, tiene una estructura que empieza con la Constitución, los tratados, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones, hasta los actos administrativos. La Constitución también establece en el artículo 103 que se pueden expedir leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razones de diferencia de personas. Algunas de estas leyes que están en ejercicio y que puede aprobar el Congreso están vinculadas, por ejemplo, a normas de carácter forestal, de protección de los derechos de autor, de seguros medioambientales, etc. También establece la Constitución en este artículo que una ley solo puede ser derogada por otra o por alguna sentencia del Tribunal Constitucional.
El artículo 104 de la Constitución señala que el Poder Legislativo puede delegar funciones en el Poder Ejecutivo en materias específicas y por un tiempo determinado, y que además estas normas van a ser fiscalizadas por la Comisión Permanente, es decir, por el mismo Congreso de la República. Además dice que el Congreso de la República puede aprobar las leyes orgánicas de la estructura y funcionamiento del Estado. Entonces, vemos que de alguna otra manera el Congreso nos está estableciendo que se puede legislar, modificar, derogar, que se pueden dar leyes especiales, que una ley es derogada por otra ley, que se pueden otorgar facultades al Ejecutivo para poder legislar sobre materia específica. Pero también nos dice que ningún proyecto de ley puede ser sancionado o aprobado si es que previamente no ha pasado por una comisión ordinaria del Congreso de la República. En el Congreso existen aproximadamente 24 comisiones especializadas de trabajo entre educación, salud, transportes, etc., que estudian, analizan y dictaminan un proyecto de ley para darle esa fortaleza y coherencia jurídica que va a requerir para poder implementarse en la sociedad cuando se apruebe previamente por el Pleno. Estas comisiones de trabajo, que son especializadas, hacen consultas sobre los proyectos de ley ante organismos públicos del Estado, la sociedad civil, los empresarios, los partidos, el sistema electoral, las universidades, para, según la materia que se trate, sacarle información más relevante para fundamentar las razones por las que la ley debe ser aprobada por el Congreso de la República. Estas comisiones arrojan dictámenes en mayoría y también en minoría cuando existe alguna oposición o posición contraria, digamos, a la redacción con la que se ha presentado. Pues bien, la Constitución también señala un tema importantísimo y que es relevante al momento de legislar. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Es decir, los congresistas de la República no pueden presentar iniciativas de ley que generen gasto al Estado, como por ejemplo crear organismos públicos, en el cual voy a generar un gasto, construir carreteras, hospitales, crear programas sociales. Ningún proyecto de ley puede estar vinculado a generar gasto creando este tipo de formas, digamos, o de organización del Estado o beneficios para alguien. El único momento en el cual el Congreso puede participar con este tipo de procesos es en el debate de la ley del presupuesto de la República que se hace todos los años en el Congreso. Entonces, digamos que es el único momento en el cual se puede participar. Bien. Además, y en conclusión, vemos que la Constitución nos está dando todas esas condiciones, prerrogativas, restricciones que van a implementarse posteriormente en el Congreso de la República a través de su reglamento y sus procedimientos internos. Aquí radica la importancia de la Constitución para un legislador. Desde el punto de la ciencia política es importante también tener en consideración que esta está muy ligada al quehacer propio de la naturaleza misma del Parlamento, que es un foro político por excelencia. El profesor Francisco Miro Quesada, politólogo, nos decía que la ciencia política es la ciencia social que estudia la organización, distribución y ejercicio de poder en el Estado. Y evidentemente al Estado llegan para gobierno los partidos políticos con sus representantes en elecciones libres y democráticas. Y el Congreso es uno de esos espacios del Estado al cual acceden los partidos políticos dentro de un proceso electoral en una democracia, digamos, transparente, abierta y participativa. En consecuencia, tenemos un poder en el cual participamos que es estrictamente político. El Congreso tiene que ser visto también como un ente político, como una institución y una organización. Una institución porque inevitablemente tiene convicciones, valores, principios y reglas de juego que nos van a permitir conocer el funcionamiento interno. Y como organización porque tiene recursos humanos, financieros, infraestructura y capacidades para poder lograr darle toda la logística al legislador y a la comisión para poder estudiar y dictaminar un proyecto de ley. Todo legislador debe saber que existen 4 reglas importantísimas en el procedimiento legislativo del debate para la aprobación de una ley. En primer lugar, guardar la disciplina propia que tiene el grupo parlamentario para poder incidir sobre su posición política en determinada ley. La agudeza para poder tener un análisis fino y pormenorizado de la circunstancia en la cual se está aprobando su iniciativa. No puede plantearse una iniciativa o, digamos, defenderse una posición si es que previamente no estamos informados sobre las consecuencias de la misma. La diplomacia, porque evidentemente la correlación de fuerzas políticas nos obliga a mantener una actitud tolerante, consecuente, con las demás posiciones contrarias a la nuestra. Y el principio de oportunidad, porque evidentemente
el político, como buen político, tiene que aprovechar el momento preciso para poder plantear su posición respecto a la votación de una iniciativa cuando las circunstancias le son favorables. Todo congresista debe entender en conclusión que la aprobación de su iniciativa dependerá en gran medida no solo del buen trabajo de técnica legislativa que él pueda realizar, sino del concierto de voluntades del Pleno y las comisiones, en el cual confluyen todas esas fuerzas políticas que van a votar la decisión que él plantea. Pues bien, dicho esto, lo constitucional y lo político, vamos a la parte ya más de la implementación, y así llegamos al reglamento del Congreso de la República. El reglamento del Congreso está reconocido en el artículo 94 de la Constitución como una prerrogativa que tiene el Poder Legislativo para poder organizar sus funciones y procedimientos. Pues bien, el artículo 4 ya del reglamento señala que dentro de la función legislativa es una prerrogativa del Pleno del Congreso de los congresistas el debate y la aprobación de sus leyes y resoluciones, así como su interpretación, su modificación o su derogación, en concordancia con lo que ya establece el artículo 102 de la Constitución. Asimismo, establece que son requisitos para la presentación de las iniciativas de ley, la exposición de motivos, el efecto de vigencia de la norma de la legislación nacional, el análisis costo-beneficio y la incidencia ambiental cuando sea el caso. El artículo 75 del reglamento es preciso en señalar estos requisitos como previos para la presentación de una iniciativa de ley. Es un requisito formal que tiene que tener el proyecto de ley, si no, no cumpliría con estos requisitos para poder ingresarse como tal. Entonces, el artículo 75 es un artículo obligado de revisar y el cual tiene que cumplirse estas 4 funciones que nos pide el Congreso de la República. El artículo 76 también señala otro requisito importante, que es el número de firmas que debe de acompañar una iniciativa de ley. Entonces, si es en grupo parlamentario mayor a 6, es de 6 firmas más la directiva portavoz. Si es menor, de la mayoría de los congresistas que forman parte de estos grupos parlamentarios, y que además nos señala que no puede la iniciativa generar gasto al Estado, en concordancia también con lo establecido por la Constitución. Entonces, digamos que estamos frente a requisitos que son de forma para la presentación de una iniciativa de ley. Entonces, análisis costo-beneficio, vigencia de la norma, exposición de motivos, impacto ambiental, número de firmas, no generar gasto, son los requisitos de forma que pide el reglamento del Congreso de la República para poder presentar una iniciativa de ley. No dice también el reglamento, en su artículo 77, que estas iniciativas de ley pasan a comisiones especializadas de trabajo, que son las comisiones ordinarias, en las cuales se debate y se estudia este proyecto de ley para elaborarse un posterior dictamen, que es un documento procesal parlamentario, que es el que sube al Pleno del Congreso para el debate ya del Pleno de los congresistas. Los grupos parlamentarios, debemos entender, son la representación proporcional de los grupos políticos que llegaron al Congreso, que confluyen en proporción en las comisiones y que por especialidad se integran a ellas y estudian y debaten las iniciativas de ley que presentan los congresistas. Todo grupo parlamentario tiene representantes ante las comisiones, y las comisiones